Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Tres videos nomás con la Saveiro y ya vamos a hacerle una pausa. Arranqué con el 47 de fondo porque hoy vamos a trabajar en el 47. Por aquí está la camioneta. Antes quería mostrarles nomás. Miren, un pequeño regalo que me mandó un suscriptor. Me mandó un mensaje privado en Instagram. Me dijo, quiero regalarte algo para el taller. Mandame una dirección. Y a los 3 días, tac, me llegó. Miren, es un cartel con el logotipo de Foschi. Y vamos a estar viendo dónde lo coloco, si ahí arriba o aquí en el costado. Bueno, ya voy a ver, pero la verdad que estoy muy contento. Muchísimas gracias a Mariano que me regaló este cartel. La verdad que me encanta, ya que tuve que tapar lastimosamente el mío por cuestión de utilidad para poner el panel de herramientas. Entonces esto me viene de lujo. Pero en el video de hoy no vamos a estar trabajando, como le dije, en la Volkswagen Saveiro, sino que vuelve el 47 porque tengo que hacerle una serie de mantenimientos, retoques, reajustes, algo así. Porque después de que lo terminé de armar, presentárselos y todo eso, bueno, el auto tenía muy poco uso. Y como habrán visto en mis historias de Instagram, hace poco estuve saliendo a la ruta con el auto. Ya lo ruteé unas 4 veces. Porque bueno, la idea era asistir a un encuentro de autos clásicos que se hacía en la ciudad de Capiobí, muy cerca del pueblo donde vive mi viejo. Así que bueno, me fui hasta mi casa. El viaje de ida, una lluvia tremenda, encima el pronóstico estaba para lluvia todo el fin de semana y yo con la esperanza de que el encuentro salga igual. Eso iba a ser el domingo. Me fui de viaje igual, el auto se comportó bien. Por supuesto, un viaje tranquilo más porque el motor se tiene que asentar, pero anduvo re bien el auto en el viaje de ida. Llovió viernes, llovió sábado y el domingo salió el sol. Entonces, ¿qué hice? Ese domingo lo lavé todo el auto, pero estuve toda la mañana lavando el auto y cuando me voy a Capiobí a la tarde, resulta que se había suspendido justamente por cuestiones meteorológicas. Entonces, un bajón. Pero bueno, por lo menos le hice un viajecito al auto. Y luego a la vuelta lo mismo, viajamos de noche, re bien. Bueno, tuve un problema que justo se me quemó uno de los LED, así que bueno, le puse lámparas incandescentes normales nomás para el viaje de vuelta. Todo bien. Algo que habíamos notado es que había unas gotas de aceite abajo del motor, pero no le di importancia porque creí que eran unas gotas de aceite de un auto que estuvo estacionado ahí anteriormente. Luego lo lavé todo el auto, no encontré nada raro. Así que bueno, el auto estaba bien hasta ahí todavía. Después tuve que volver a viajar a Puerto Rico porque se recibía un amigo, Rodrigo Nedel, uno de los chicos que me regaló el techo de Volkswagen Vento aquí para el 47. Así que me fui y viajé otra vez en el 47 porque la idea es hacerle ruta, hacer asentar el motor, usarlo. Ese sí que fue un viaje caluroso porque viajé de siesta. Disculpen que las imágenes no son de las mejores, pero bueno, no tengo cámara deportiva, así que por eso se notan todas las vibraciones ahí de la ruta. Ventilador prendió prácticamente todo el viaje, pero les digo, se comportó re bien. La temperatura no aumentaba de 90 grados, estaba ahí clavadita la aguja, no subía más, así que
por ese lado re bien. Y nuevamente fue un viaje tranqui otra vez. Yo todavía no lo quiero castigar mucho al motorcito que se está en asentamiento. Actualmente tiene 784 kilómetros. Y esta vez sí ya noté algo raro cuando llegué a casa. Y es que había otra vez una mancha de aceite abajo del motor. Examinamos el motor y podemos ver que el filtro estaba un poco chorreado de aceite, el block también estaba un poco... Y entonces, bueno, deduje que es la junta de corcho que va arriba en la tapa del árbol de levas, la tapita esa por donde uno hace la carga de aceite del motor. Chequeé el nivel de aceite y estaba perfecto, todavía está en muy buen nivel, ahora les muestro. Entonces, bueno, supuse que no era nada muy grave. Apreté la tapita esa y hice el viaje de vuelta para aquí, para Oberá. ¿Y qué pasó? Me encuentro otra vez, pierde aceite, pero esta vez estaba todo manchado, el capó, así el vano motor manchado de aceite. Y no sé qué puede ser. Ahora les voy a mostrar el nivel de aceite. Ven que está re bien la línea ahí, así que no perdió demasiado aceite, pero evidentemente algo está perdiendo por algún lugar y es lo que quiero solucionar el día de hoy. Miren cómo está manchado de aceite toda esta parte. Aquí también toda esta parte superior del capó y bueno, por aquí el carburador y todo el bloque del motor está todo salpicado de aceite y no sé qué puede causar esta salpicadura, si el propio andar del auto. Aparentemente, por lo que yo estoy notando, pierde por la junta esta de corchos. Que yo inclusive lo volví a arrancar, lo hice levantar temperatura, le aceleré hasta unas 5000 RPM para ver por dónde salía y no logro notarlo así. Evidentemente esto sucede cuando el auto está andando y con mucho tiempo en temperatura, entonces ese ratito que yo lo tuve no fue suficiente para poder comprobar eso. Pero bueno, es un retoque, algo que tengo que hacer, es el primer auto que armo y dentro de todo me parece que es una falla, una pérdida de aceite, no es nada muy grave que digamos, así que vamos a ver cómo lo resuelvo. Voy a arrancar a sacar el capó, vamos a limpiar todo el vano motor y vemos cómo seguimos. Got feelings too, and I need to do what I feel like doing, so let me go. Otro problema que tuve es que, ¿qué me tuvo que pasar? Pinché una rueda. Así que sí, estoy acá con el auxilio. Por suerte tengo la rueda de auxilio, así que tuve que colocarle el auxilio. Ya voy a llevar la otra llanta a reparar. Aquí está la rueda, esta vamos a llevarla ahora después al gomero para que me la arregle. Por supuesto le voy a pedir por favor que me cuide la llanta, que no la estropee. Había cargado un bidón con agua destilada por las dudas, pero no, la verdad que el auto se comportó espectacular en la ruta. Así que voy a ver si logro solucionar este problema que tengo acá. Miren lo que es esta mugre. No sé de dónde puede venir, pongo yo. Es bastante raro porque vos tocás y sí se siente que está todo aceitoso, así que... Pero toda esta chanchada debe ser una mezcla entre el agua de lluvia, el aceite que está perdiendo. Yo creo que el aceite está perdiendo por acá, por la tapita, por la junta de corcho esta. Así que bueno, voy a ponerme a limpiar todo, voy a limpiar el motor, el vano.
Muy bien, ahí ya le hice una buena lavada. Por supuesto que no es al detalle, sino simplemente era sacar todo el aceite y la tierra que tenía todo pegada ahí. La idea es eso, de identificar después por dónde está perdiendo aceite. Así que voy a sacar esta tapita, vamos a cambiarle la junta. Además voy a ponerle sellador también, forma juntas ahí a la tapita esta. Definitivamente sí, me zarpé apretando la junta. Ahí pueden ver que está bastante rota. De todas maneras yo le pegué una buena apretada antes de hacer el viaje de vuelta, así que calculo que ahí la habré terminado de romper. Por eso es que salpicó tanto. Bueno, ahí lo levanté un poco con el gato para que no esté tan inclinado y no me chorree, porque obviamente ahí me empezó a chorrear ahora por el desnivel. Vamos a limpiar la superficie, vamos a ponerle sellador, vamos a ponerle junta nueva. Volvemos a cerrar la tapita y bueno, esperemos que así quede bien. Quizás le pego una apretadita también al caballete para que cierre también bien la junta de abajo. Y ahí salimos a probar qué onda. Al caballete yo lo había apretado con 3 kilos, así que ahora le voy a dar un poquitito más. Unos 4 y medio. Primero le aflojo un poquitito y ahí le llevo hasta el kilaje que yo quiero. Lo iré haciendo de adentro hacia afuera. Some niggas go through when they lock down. They really can't hack it. Motherfucker like me handles a bit like a jack. Step it on my back, bro. Niggas ain't built like me. And brother, and niggas was like, yo, why you kill Mike D? Wasn't me, but yeah, he had it coming to him. Used to be my dog, so I let my cousin do it. Sent him out of state with like a half brick down to my spot in VA. Cause the money comes quick. Half of that fucked up before I even got the jacket on him. Things happen, so I really wasn't wrecking on him. Got him up out of there, sent him down a little further. Ain't heard from him in 2 months. Murder. And on the next flight, thinking I might have to steal some. This we shit'll make a nigga wanna kill me. Muy bien, ahí ya terminamos. Como vieron, le apreté un poco el caballete, apreté todos los tornillos de adentro, lo de aquí afuera, y aquí tuve que quitar la tapa de la correa para poder acceder al bulón que está aquí atrás. Y bueno, ya cambiamos también la junta, pusimos junta nueva con sellador, o sea, forma juntas, y apreté las tuerquitas hasta que apenas empecé a notar que se empezó a apretar ahí la junta. No le voy a dar más, esperemos que ahí quede bien. Hay que salir a probarlo ahora, pero ya son casi las 11 de la mañana, estoy acá con la abuelita, así que tengo que ir a hacer el almuerzo. Vamos a almorzar, voy a dormir una siesta y a la tarde salimos a probar el auto. Y así de rápido, ya estoy de vuelta con ustedes. Bueno, vamos a salir a probar el Fiat. Hace un ratito terminé de lavar el auto de la abuela, está limpito. Voy a salir a probar entonces el Fiat. Ya está todo armado, como le había dicho. Bueno, voy a ver entonces de ubicar un poco la cámara o el celu ahí para hacer unas tomas, unas filmaciones. Nuevamente les repito, no van a ser las mejores tomas porque no tengo una cámara deportiva, así que las vibraciones se transmiten todas al video.
bien, primera parada, vamos a ver. Llegué acá a San Martín, un pueblito que está acá a unos cuantos kilómetros de Oberá. Vamos a ver qué veo allá en el motor. Muy bien, varias cosillas. Me está perdiendo el nafta por acá, por la entrada de nafta o el retorno, y además creo que pierde, no sé bien, parece que está perdiendo acá por la punta del caballete, se puede ver que está chorreando ahí el aceite. No de la punta que cambié ahora, se solucionó. Y también acá abajo está medio chorreado, pero no sé si es de lo que viene de arriba o si es la punta de la tapa de cilindros. Espero que no sea. Espero que el aceite venga de arriba nomás, pero se puede ver que está transpiradita la punta y no me gusta nada de eso, che, así que bueno, tengo que solucionar acá la pérdida de nafta. Le voy a apretar un poco, ahí me traje un destornillador, así que bueno, muy bien, ahí le hice una limpieza con una servilleta y bueno, ahora cuando volvamos a casa vamos a ver nuevamente de dónde pierde el aceite, pero sí, parece que pierde ahí por la junta del caballete. Esperemos que no sea la junta de la tapa de cilindros, por favor. Y bueno, acá tenemos esto, acá aparentemente pierde por el retorno, pero no es por la manguera, sino por el cañito de bronce. Ese estoy sintiendo que está flojo, gira ahí, así que bueno, me va a perder todo el camino de vuelta. Combustible, yo creo que bueno, la suma del combustible más la lluvia más un poco este aceite que está perdiendo acá fue lo que hizo todo ese enchastre. Muy bien, fin de la vuelta. Y sí, así es, evidentemente está perdiendo aceite por el caballete, por la junta del caballete, porque ahí se puede ver, nuevamente empezó a salir aceite de esta junta. Y bueno, la junta de la tapa de cilindros está un poquito transpiradita, pero una vez un mecánico también me dijo que bueno, que la tapa de cilindros habría que reapretar después de armado un motor nuevo, o sea, hay que aflojarle, hay que aflojar los tornillos y volver a torquear, porque bueno, de esa forma terminas de apretar bien la junta. No sé, quizás sea también eso una de las cosas que deba realizar. Esto que tengo que solucionar aquí, vamos a sacar el piquito ese de bronce y vamos a ponerle algún pegamento, algo para que quede ahí. Eso sería, creo que los problemas que está teniendo. Ojalá no sea nada más grave. Eso vamos a estar dejando para otro video. Por ahora ya habrá sido bastante largo el video con todas las escenas que le hice, las filmaciones de los viajes, así que voy a estar terminando el video por acá, gente. Obviamente un bajón porque tiene problemas el auto, pero no importa, no es nada grave, me parece a mí. Espero que no sea nada más
más que esto. Pero bueno, cosas que podrían pasar viniendo del primer auto que armo, así que... Bueno gente, espero que les haya gustado el video, que no se hayan asustado por el título. Nos vemos la próxima. Chau chau.